Bienvenidos, buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en este día miércoles. Hoy es 29 de octubre. Sigue en su viaje internacional el presidente Gustavo Petro, desde donde el cual revela la cifra de crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia, que era una cifra reservada. Estaba prevista que la contaba Naciones Unidas, la está anticipando el presidente Gustavo Petro, que dice que en Colombia hay 262.000 hectáreas cultivadas con hoja de coca, que corresponden a un aumento, entre comillas, de solamente 9.000 hectáreas más que el año anterior, un aumento de algo más de 3.5%. La cifra que no da el presidente Gustavo Petro es el número de toneladas que está exportando Colombia, porque han logrado los narcotraficantes, su industria, el máximo nivel de eficiencia. Es muy posible que estamos produciendo más de 3.000 toneladas métricas al año. Esa cifra no la da el presidente Petro porque, por supuesto, no la quiere compartir, porque no le conviene, la conoce perfectamente Estados Unidos y ahí parece estar la discusión. El presidente Petro está anticipando el informe que cada año entrega la oficina, la CIMSI, la Oficina de Control de la Droga y el Delito de Naciones Unidas, con ese reporte, repito la cifra, 9.000 hectáreas más de hoja de coca que en el año 2024, una cifra relativamente menor, que además el presidente Petro está discutiendo con el argumento de que de esas 262.000 hectáreas hay 80.000 que están vacías, desiertas, que han sido abandonadas por sus dueños, los capos del narcotráfico, y que adicionalmente hay más de 20.000 hectáreas sobre las cuales ya hay programas de sustitución de cultivos. Según la tesis Petro, habría que restar algo más de 100.000 hectáreas, es decir, estaríamos en 162.000 hectáreas, que por supuesto no tendría explicación, peor aún si tenemos en cuenta que viene disparada, explotando exponencialmente el número de toneladas que produce Colombia, tal vez por encima de 3.000. Si se siembra más coca en el país, obviamente se produce más, pero los narcotraficantes, la industria del narcotráfico, ha encontrado un nivel de eficiencia que solamente conoce Estados Unidos, que sabe exactamente la cifra. Y es posible que por eso estamos en etapa de bombardeos, el último de los cuales fue hace menos de 24 horas. Bombardeos que mataron a 14 personas en el Pacífico. Uno de ellos, efectivamente, como se había anticipado, es mexicano, lo reconoce el gobierno de México. Bombardeos rechazados por el presidente Petro, que dice son un crimen contra la humanidad. Lleva más de 10 mensajes en su cuenta en redes sociales hablando de ese ataque, que fue contra 4 lanchas en el Pacífico. Murieron, repito la cifra, 14 personas. Y es cierto, son ataques controvertidos, esta mañana defendidos por el presidente Trump, que ya está en Corea, y desde allí dice que vienen operaciones terrestres. Colombia insiste en que es una violación al derecho internacional humanitario y que los muertos allí, los 14, los últimos, son inocentes pescadores. A pesar de esto, las imágenes que revela la Casa Blanca, en donde se ve por lo menos que son lanchas rápidas cargadas con algo, unos bultos blancos que parecen ser cocaína. Está en Corea, les decía, el presidente de los Estados Unidos. Desde allí vuelve a defender estos bombardeos, haciendo referencia a los más recientes. Una ofensiva militar que, dice Trump, va más allá, que anuncia que vendrán ataques por tierra, que suponen una llegada militar a países ya no solo como Venezuela, sino también como Colombia, para castigar el tráfico de cocaína. Lo importante es que Trump está hablando de estos bombardeos en momentos en que debería estar preparando la gran cumbre de mañana, que es la cumbre en Corea con el presidente Xi Jinping de la China. Al mismo tiempo, están anunciando esta mañana en esa reunión en Corea el aplazamiento de la entrada en vigencia de los nuevos aranceles contra México, que iban a entrar en vigencia el 1 de noviembre. Ahora la presidenta Sheinbaum logró otra prórroga y un elogio del presidente Donald Trump, que la elogia a ella, elogia a Lula de Brasil y descalifica al presidente colombiano Gustavo Petro. Todos de izquierda, con diferente manera de manejar la relación con Estados Unidos. Y hablaremos en esta emisión, por supuesto, de política. Anuncia el expresidente César Gaviria que esta mañana se reunirá en Río Negro con un viejo enemigo político suyo, el expresidente Álvaro Uribe, para hablar de una estrategia y de una posible coalición de cara a las elecciones parlamentarias y a las presidenciales del año entrante. También en la derecha, anoche el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón recibió aval del Partido Verde Oxígeno. Todas jugadas
tendientes a la organización de una gran consulta interpartidista que sería el próximo mes de marzo, en donde va a participar tal vez el liberalismo, Cambio Radical con Germán Vargas Lleras y ahora el exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, y los que quieran meterse ahí para lograr un mensaje de unidad para enfrentar a la izquierda y al petrismo en las presidenciales del año entrante. A propósito, en la izquierda, el Comité Político del Pacto Histórico se metió en la pelea entre María José Pizarro y la exministra Carolina Corcho, decidiendo que van a ser los presidentes de los partidos los que definan cuál de las dos será cabeza de lista al Senado, que parece ser una decisión cantada y anticipable de que es María José Pizarro la elegida. El que no se pudo inscribir y parece cada vez en más grandes problemas es el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, cada vez más lejos. Se equivocó saliéndose de la consulta del domingo pasado, no es muy apreciado ni en la izquierda ni en la derecha. Y hablando de política, y más que nunca amanece en el limbo la reforma a la salud del gobierno por cuenta del aplazamiento indefinido del debate en la Comisión Séptima. Termina el ministro de Salud insultando a los parlamentarios diciendo que son congresistas inoperantes. Esa reforma a la salud que entró en el congelador con pocas posibilidades de que sea aprobada porque quedó condicionada a la aprobación de una también casi hundida reforma tributaria. El argumento, y tiene sentido, es que no pueden votar una reforma a la salud hasta no saber con cuánta plata cuenta el gobierno para temas sociales el año entrante. Hablando de salud, les contaré también del cambio en las reglas sobre el uso del cannabis en Colombia. Fue autorizado por primera vez que en las farmacias puedan vender la planta, el producto medicinal de la flor de cannabis, de la marihuana, sin necesidad de volverla gota, crema o aceite, que es lo que pasa hoy en día. A partir de ahora, las farmacias podrían vender esa flor de cannabis con fin medicinal, eso sí, exigiendo antes una fórmula médica. No es que usted va a la droguería y quiero decir dónde está mi matica de marihuana. Y les contaré en segundos de la inédita situación en la que amanece el presidente de la Cámara de Representantes, que es el doctor López, inédita y curiosa, que fue vetado, se quedó él sin voz y sin voto porque su partido, el de la U, lo castigó por disidente. El que organiza los debates en la Cámara de Representantes no podrá hablar, no podrá votar. Bienvenidos, muchas historias alrededor de la política, del mundo de las drogas, de la relación con Estados Unidos a partir de este momento. 6-8 minutos. Operan todos los aeropuertos en Colombia. Hoy se está cumpliendo un aniversario, el 206 de la muerte o del asesinato de Francisco José de Caldas, uno de los próceres de la independencia en Colombia, que fue asesinado, ajusticiado en ese momento por los españoles, por Morillo y Sámono, que lo mataron por la espalda en Bogotá. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Aquí está lo más importante. Enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Nos ha estado yendo muy bien con eso. Yo los llamo las drogas del mar, ya saben, las lanchas. Ayer acabamos con 4 y realmente estamos deteniéndolas. Ya no están viniendo por el mar, están viniendo por la tierra, pero en una cantidad menor. De esta manera, el presidente Donald Trump anunció que va a intensificar la ofensiva de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Caribe y en el Pacífico, luego de 13 ataques que han dejado 57 muertos. A propósito de esto, el presidente Gustavo Petro habló sobre las intervenciones de los Estados Unidos en el Pacífico y en el Mar Caribe. Muestra que no hay necesidad de tirar misiles, es absolutamente ineficaz y no parece estar dirigida esa acción realmente a incautar cocaína, sino a una invasión que también es absurdamente ilegal. El presidente Gustavo Petro se anticipó al informe anual del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de 2024 y en un trino escrito desde Medio Oriente aseguró que crecieron un 3% con aproximadamente 262.000 hectáreas. La cifra se conoce en medio de la crisis diplomática con ese país y la inclusión del jefe de Estado y sus cercanos a la lista Clinton por los pocos resultados en la lucha contra el narcotráfico.
Esta madrugada el huracán Melissa impactó contra las costas del suroeste de Cuba. El huracán alcanzó nuevamente la categoría 4 con vientos sostenidos de hasta 209 kilómetros por hora. El huracán Melissa afectó con fuerza a Jamaica, dejando más de 600.000 personas damnificadas. Entre tanto, un grupo de turistas colombianos permanece incomunicado en Montego Bay, la zona más afectada por el huracán Melissa y corazón turístico de la isla. Emiliana Bernard es la embajadora de Colombia en Jamaica. Tenemos registrados cerca de 280, 300 colombianos residentes que laboran en el tema de la hotelería, tema comercial, algunos turistas. Falta otro grupo que al parecer está incomunicado en Montego Bay, que fue la zona más afectada, la zona crítica, donde se cayó todo el tema de comunicaciones, donde no hay conectividad, donde todavía persisten las lluvias. El brigadier general William Rincón, nuevo director de la Policía Nacional, confirmó que tras la captura de alias El Viejo, la principal hipótesis apunta a que las disidencias de Iván Márquez, conocidas como la Segunda Marquetalia, habrían ordenado el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Esta captura es de vital importancia para la identificación y vinculación penal de los responsables de este homicidio. Esta persona sería posible enlace con la estructura criminal que determinó el homicidio contra el senador Miguel Uribe. Declarar a John Freddy Morales Cárdenas coautor penalmente responsable de los delitos de falsedad ideológica en documento público, redato en concurso homogéneo, en concurso heterogéneo con fraude procesal y violación ilícita de comunicaciones en concurso homogéneo. El capitán de la policía Carlos Andrés Correa y el patrullero John Freddy Morales fueron condenados a 11 y 12 años de prisión respectivamente por su participación en las interceptaciones ilegales a Marelvis Mesa, la ex niñera de la embajadora ante el Reino Unido, Laura Sarabia. Ambos deberán pagar multas superiores a los 600 millones de pesos. Inoperante es que no transmita un proyecto que lleva desde el año pasado. Aquí pueden decirle a uno todo y cuando uno medio les toca las fibras, inmediatamente ahí tiemblan. Con 7 votos contra 6, la Comisión Séptima del Senado aprobó una proposición presentada por la presidenta del Partido Conservador, Nadia Ablel, que buscaba suspender el debate de la reforma a la salud hasta tanto se tramite la ley de financiamiento o reforma tributaria que busca recaudar 16,3 billones de pesos y hasta tanto se garanticen los recursos necesarios para la implementación del nuevo sistema, así como el aval fiscal del Ministerio de Hacienda. La senadora Ablel. El ministro de Hacienda ni siquiera verificó las cifras que le dio el Ministerio de Salud, cuando es él, de acuerdo a la ley, quien tiene el deber de hacerlo. Él tiene el equipo técnico, tiene los sistemas, tiene todo el personal para hacer esa aval conforme a la ley y no lo hizo. En menos de 7 días, la Superintendencia Nacional de Salud tuvo 3 encargados distintos para que el gobierno finalmente confirmara a Bernardo Camacho como superintendente en propiedad tras la salida de Giovanni Rubiano, el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo. Para el señor presidente de la República, el doctor Bernardo Camacho, como profesional, como persona íntegra, como persona dedicada y al mismo tiempo perseverante en el trabajo por el beneficio de la salud. Finalmente, el Comité Político del Pacto Histórico decidirá quién va a ser la cabeza de lista al Senado. Lo anterior tras la polémica entre la senadora María José Pizarro y la exministra de Salud Carolina Corcho, pues las dos reclaman el primer puesto en la lista. Gabriel Becerra es secretario general de la Unión Patriótica y miembro del Comité Político del Pacto. El criterio principal que va a operar acá es cuál va a ser la decisión que mejor contribuya a que este proyecto político convoque y consolide un respaldo popular que ojalá garantice aumentar las bancadas en Congreso, Senado y cámaras. El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó que presentará una tutela ante la negativa de la registraduría para pedir que le permitan la recolección de firmas para aspirar a la presidencia. Esto es no solo un derecho para mí como ciudadano, el derecho a elegir y ser elegido, sino también un derecho de los ciudadanos que quieren vernos en el tarjetón. La registraduría tiene que ser una puerta de entrada a la democracia y no lo que es hoy. Sin duda, aprecio mucho ese gesto del presidente Uribe y básicamente él es el que nos puso en esa conversación entre Ingrid Betancourt y yo, y así logramos avanzar y tener este acuerdo para tener este aval del partido Oxígeno. Juan Carlos Pinzón se convirtió oficialmente en el candidato presidencial de Oxígeno, el partido de Ingrid Betancourt. En la asamblea del partido fue elegido por unanimidad. En el
el desierto tenés una pistola con una bala. Te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero. ¿A quién le das la bala? A Daniel Quintero. Y un cachazo para Petro, pues al menos. Sí. Laura Gallego publicó un extenso comunicado en sus redes sociales para anunciar su renuncia irrevocable al título de señorita Antioquia 2025, tras un polémico video donde le pregunta a Santiago Botero si le dispararía a Gustavo Petro o a Daniel Quintero. El presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, le dio 5 días a Colpensiones para que le entregue las copias de los conceptos sobre la reforma pensional que emitió Héctor Carvajal cuando fue contratista con esa entidad, a todo para seguir adelante con el proceso de recusación que cursa en contra del magistrado Carvajal y determinar si continúa o no en la discusión de la pensional al interior de la Corte. Anoche Israel volvió a bombardear intensamente Gaza, causando decenas de muertes, luego de acusar a Hamás de violar el alto al fuego, por simular la entrega de un rehén y por matar a un soldado en la zona bajo control de Israel. A pesar de esta escalada, el presidente Trump desde Asia aseguró que el alto al fuego no está en peligro. Las ambulancias volvieron a sonar en Gaza y por ahora la entrega de restos de rehenes sigue paralizada por los bombardeos. La selección Colombia femenina logró una importante victoria 2-1 ante Ecuador en Quito por la segunda fecha de la Liga de Naciones y se mantiene líder e invicta en la zona de clasificación directa a la Copa Mundial Femenina de Fútbol de 2027. El primer gol llegó al minuto 45 gracias a una buena definición de Lacey Santos desde el punto de penal. A 20 minutos de la final, Daniela Montoya, recién ingresada, marcó con un potente remate de media distancia para sentenciar el triunfo. Colombia suma 6 puntos en 2 partidos y se consolida en lo más alto del grupo. Estás escuchando Blue Radio. Todo el mundo está